bienvenida y que nos permite estos minutos con Mega Noticias al doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es, ya le adelantaba, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Encantado, Michi. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos hace unos momentos al inicio de este programa, no vamos tan mal en nuestro país respecto al avance en el plan de vacunación, en el porcentaje de las personas que tienen un esquema completo o que al menos han recibido una dosis. Sin embargo, pues siempre nos queda esta espinita de que podríamos estar mejor, como en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está México frente al mundo? Mira, yo creo que como tú bien lo señalas, el avance en la vacunación en nuestro país ha sido importante. Qué bueno y es muy positivo que ya se esté reforzando el proceso de vacunación en mayores de 60 años. Y los que son menores de 60 años seguramente tendrán este reforzamiento en su vacuna como tal. Señalar también, por ejemplo, hago un llamado especial en términos de la vacunación en maestros que recibieron una dosis de CanSino y que seguramente requerirán un refuerzo en muy corto plazo, ya sea con cualquiera de las vacunas que México tiene disponible. Señalar también de manera clara cómo México tiene o ha tenido acceso a 7 biológicos de tipo diferente y que eso afortunadamente ha permitido que en nuestro país ya hayan llegado más de 180 millones de dosis de vacunas, que si bien el avance con esquemas de vacunación completa pues ya anda alrededor del 65%, la realidad es que todavía también tenemos que llamar a la población para decir que no podemos bajar la guardia, menos ahora que viene la temporada invernal, menos ahora que vienen las reuniones familiares y sociales con motivo de las fiestas navideñas, y que tenemos que seguir, independientemente que estemos vacunados o no, fortaleciendo las medidas de prevención, como son el lavado de manos de manera adecuada, ya sea con agua y jabón o con el uso de alcohol gel, como tal, el uso de cubrebocas, que sigue siendo hoy de manera importante un requisito fundamental, sobre todo cuando se tiene alguna reunión, sobre todo cuando se está en un espacio cerrado, mantener la sana distancia de por lo menos 1,5 metros, y también el hecho de que prefiramos estar en lugares bien ventilados o que cuenten con buena ventilación o en espacios abiertos como tales. Yo creo que aquí el mensaje clave es, sí, la vacunación es importante, pero también es muy importante que sigamos manteniendo la integralidad en las medidas de prevención. Sí, y me gustaría enfatizar sobre todo en esto último que acaba de decir, doctor, porque escuchamos a los adultos mayores que con esta tercera dosis, en estos casos de AstraZeneca, que pues de alguna forma se sienten más protegidos. También el llamado para ellos a no bajar la guardia, o sea, sí, digamos, es un refuerzo, es un booster, como también se le llama. Sin embargo, todavía estas medidas, estas buenas medidas que se nos han quedado por la pandemia deben de seguir presentes. ¿Hasta dónde, hasta qué punto podemos sentirnos seguros respecto de esto? Mira, como te comentaba, es muy buena señal el que ya el adulto mayor de 60 años esté recibiendo su dosis de refuerzo. Sin embargo, sí también los que los queremos y los que los cuidamos necesitamos no bajar la guardia y seguirlos protegiendo como tal. Y es importante que hasta en tanto no tengamos, pues ahora sí que totalmente bajo control la pandemia, señalar que esta continúa, que estamos teniendo ya la presencia de algunas variantes. Ahí está Omicron, que en cualquier momento dado ya se haya detectado en nuestro país y que cualquier momento puede ser la variante fundamental de contagio en términos de nuestro país, y por eso no podemos bajar la guardia. Y seguramente podrán salir algunas variantes posteriores. La buena noticia es que las vacunas son efectivas, la buena noticia es que si aplicamos las medidas de prevención podemos minimizar o reducir el riesgo de contagio por coronavirus, y la buena noticia también es que ya próximamente pues podremos tener algunos tratamientos al alcance, que esto va a dar toda integralidad para poder controlar algo que pues nos llevamos ya casi 2 años viviendo con esta pandemia, y por ello no debemos de bajar la guardia y tenemos que seguir cuidándonos. Al protegernos nosotros mismos, protegemos a los demás y protegemos a los seres que queremos.
Doctor, ¿nos puede ampliar un poco sobre estos tratamientos que entiendo podrían llegar a ser auxiliares en el proceso de COVID-19 en el momento de tener? ¿Podemos ampliar un poco más al respecto de eso? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora y qué es lo que han podido comprobar los científicos? Mira, hay algunos medicamentos antivirales que ya en algunos lados, por ejemplo, el molnupiravir, que ya está autorizado su uso de emergencia en lo que sería la Agencia Europea de Medicamentos, en lo que es Reino Unido, en lo que es Estados Unidos. Hasta donde tengo conocimiento, el dossier ya está presentado ante las autoridades regulatorias sanitarias en el caso de México. Y también recientemente, en esta misma semana, salió un medicamento, otro antiviral, por parte de laboratorios Pfizer, que ha probado tener efectividad y que sobre todo lo que hacen estos medicamentos es, cuando uno los empieza a tomar a inicios de la sintomatología, pues te pueden evitar el presentar cuadros graves, el evitar que tengas que ser hospitalizado, el evitar que seas intubado y por ende también el evitar fallecimientos por esta causa. Entonces están en el proceso de autorización sanitaria como tal. Lo que tenemos que hacer mientras tanto es seguirnos cuidando, seguir protegiendo y sobre todo entender que en esta pandemia pues todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, pero lo más importante es que las medidas de prevención que tenemos consideradas siguen siendo más que nunca vigentes. El lavado de manos de manera constante, el uso de cubreboca como tal, la sana distancia, y yo diría esa sana distancia de 1,5 metros por lo menos, con un acercamiento emocional como tal, del hecho de contar con nuestro esquema completo de vacunación, de poder tener el refuerzo en la medida de que vamos avanzando en el proceso de vacunación, también que los menores de edad vayan poniéndose las vacunas de acuerdo a cómo se vaya aperturando el proceso de vacunación en ellos, y con todo esto seguramente vamos a estar en mejores condiciones para poder volver a recuperar lo que era nuestra normalidad. Mientras tanto tenemos que seguir acostumbrándonos a esta nueva normalidad que estamos teniendo todos los habitantes de México y también del mundo entero. Déjeme preguntarle esto, doctor, porque usted al principio de esta entrevista hacía un llamado enfático para la vacunación también de maestros, de docentes, pero ¿qué pasa también con la vacunación del personal médico que sigue atendiendo a pacientes y que también requerirían de este refuerzo? ¿Estaría usted a favor de esta situación? Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos señalado en la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Uno de los grupos prioritarios a vacunar es el personal de salud, sobre todo el personal de salud que está de manera cotidiana enfrentando la pandemia en la parte de atención hospitalaria, pero también la parte del personal de salud. Y aquí no quiero referirme solo a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, sino también a camilleros, a personal de intendencia, al personal de vigilancia, que en las áreas hospitalarias y también en las áreas de los centros de salud, pues al final en cualquier momento dado uno puede tener contacto con una persona que venga con sintomatología compatible con COVID, y por eso es importante que se priorice o se privilegie la vacunación en el personal de salud y también en el personal docente. ¿Por qué señalo personal docente? Porque recordarás que en el mes de mayo se empezó la vacunación en este personal, que se les aplicó una vacuna CanSino, que esta vacuna CanSino, la titulación de anticuerpos baja posterior a los 6 meses, que ya pasaron estos 6 meses y seguramente hay que ponerles un refuerzo de cualquiera de las vacunas con las que cuente el gobierno federal. Si es AstraZeneca, yo creo que es bienvenida, pero lo más importante es que se considere que este grupo, tanto el personal de salud, como te comentaba, como el personal magisterial, pues también sean de los grupos de manera importante tengan ya el reforzamiento de sus dosis de vacuna, ¿no? Sí, por supuesto. Estos sectores de la población, pues urge que tengan este refuerzo. Ahora, hoy que estamos haciendo el análisis de este comparativo, que nos estamos comparando con otros países y las estrategias que han realizado en otros países, pongo como ejemplo Estados Unidos, en donde ya se están vacunando a niños, a menores de 12 años. ¿Es correcto esta situación? También debería de voltearse a ver en el caso de México. Y por otro lado, estrategias que han tomado decisiones, pues
son fuertes en el momento de cerrar fronteras y no permitir que estas otras variantes provenientes de otros países que no han podido avanzar de manera adecuada, porque eso también es otro tema, doctor, no han podido avanzar de manera adecuada en la vacunación y esto también genera pues que se sigan generando estas otras variantes, aplicar estas medidas en nuestro país de cerrar fronteras, de ser un poco más rigurosos al respecto de eso. ¿Qué opina? Mira, yo creo que planteas dos temas muy interesantes e importantes como tal. Por un lado, la inequidad que estamos viendo en la distribución de vacunas a nivel mundial. Pones tú el ejemplo de Estados Unidos. Ellos tienen vacunas suficientes para toda su población. Sin embargo, el avance no ha sido importante porque también hay que considerar que allá tienen movimientos antivacunas importantes, muy diferente a lo que pasa en México, ¿no? En México hay una cultura y una tradición de la vacunación. Tú recordarás que inclusive para registrar a un niño a la escuela se les pide la cartilla nacional de vacunación, y la vacunación en México es de los elementos de mayor equidad a nivel de nuestro país, donde se aplican por igual al que más tiene, al que menos tiene, al que viene de una población rural, al que viene de una población urbana, y ahí México tiene una gran tradición en los procesos de vacunación. Hoy, por ejemplo, no vemos problemas de salud que fueron prevenibles y evitables por la vacunación. Te pongo el caso de la poliomielitis. A mi generación nos tocó visualizar cómo algunos de nuestros compañeros por la poliomielitis tenían discapacidades. Hoy no lo vemos, o mi hijo o mis sobrinos no, en su generación no ven estos casos de discapacidad por polio gracias a los procesos de vacunación. Entonces, México es un país con una tradición en términos de vacunas importantes. Dos, creo que tenemos que aprovechar la coyuntura y el momento, no solo para hablar de la vacunación anti-COVID en los grupos de edad, sino también para hablar ya de los procesos de vacunación en el adulto mayor. Influenza, coronavirus, meningococo, herpes, neumococo, etcétera, son vacunas que el adulto mayor tendríamos que estar privilegiando como tal. Y eso por un lado. Dos, me señalabas el tema de las restricciones fronterizas. México, en 2009, cuando enfrentó la influenza, fue un claro ejemplo de cómo empezaron a bloquear algunos países sin nociones de salud pública, sin nociones de lo que son los procesos migratorios, el que no entraran aviones de que hubieran salido de la Ciudad de México, de nuestro país como tal, ¿no? La realidad es que al poco tiempo esos países, aún con esas medidas, ya tenían casos, y eso va a pasar igual en el caso de coronavirus. ¿Qué es lo importante? Que tengamos el fortalecimiento de las medidas preventivas, que podamos establecer de manera clara los aforos necesarios, sobre todo para espacios cerrados o concurridos, y que sobre todo no bajemos la guardia, y que tengamos también y dotemos a nuestro equipo médico del equipo de protección personal necesario, porque los casos se van a seguir presentando en mayor o en menor número durante el tiempo que viene por transcurrir, y que vamos a poder avanzar más si vinculamos todas las medidas preventivas con el proceso de vacunación como tal, y también con el acceso a tratamientos en el momento oportuno como tal. Entonces, es claro que este bloqueo que se pudiera dar a través de cierres de fronteras, etcétera, la realidad es que va a impactar muy poco y no va a impedir la llegada o la entrada del virus a ninguno de los países del globo terráqueo. Sí, así es, doctor. Completamente coincido con usted, y sobre todo, bueno, pues usted es el experto en la materia y esto pues básicamente es lo que se está aplicando. Entonces, ojalá avance mucho mejor este plan de vacunación en favor de todos, y que todos pongamos nuestro granito de arena en esta protección que debemos de tener, el lavado de manos, el distanciamiento en los lugares ventilados, el uso de cubrebocas de manera adecuada para seguir pues aquí, ¿no?, en esta nueva normalidad. Doctor Jesús González, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Siempre es un placer escucharte y que tenga excelente viernes. Igualmente, te agradezco mucho, que tengamos muy buen fin de semana a todos y a seguirnos protegiendo, y sobre todo un mensaje, que la vacuna nos una a los mexicanos, que más allá de cualquier tema ideológico, político como tal, en el caso de la vacunación, esto nos debe de unir, no separar, y lo que tenemos que hacer es apoyar todos el proceso para que lo más pronto posible estemos todos vacunados. También los adolescentes, como me señalabas, también los menores de 12 años deben de tener acceso a estas vacunas.
Así es, doctor. Muchas gracias y adelantado, feliz Navidad. Gracias, igualmente, estamos en contacto. Gracias. Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes.